Madre soltera acepta bañar a millonario discapacitado para ganarse la vida, y esto ocurrió. El silbido agudo salía del pecho de Miguel como si un pájaro herido estuviera atrapado entre sus costillas. Lupita Ramírez apretó la mano de su hijo mientras el taxi avanzaba por las calles congestionadas de Monterrey, esquivando baches y sorteando semáforos con una desesperación que el conductor, acostumbrado al drama cotidiano de la ciudad, apenas registraba en su mirada cansada. «Respira conmigo, mi amor». Así, despacito. Lupita intentaba mantener la calma, pero el miedo le trepaba por la garganta como una enredadera venenosa. A sus 8 años, Miguel ya conocía demasiado bien la rutina. El inhalador vacío descansaba inútil en su puño cerrado, mientras sus labios adquirían un tono azulado que contrastaba con el rojo furioso de sus mejillas. No era su primera crisis de asma, pero nunca antes había sido tan violenta, tan despiadada. El Hospital General emergió entre la bruma contaminada que flotaba perpetuamente sobre aquella zona industrial. La fachada descolorida, con sus ventanas como ojos cansados, recibía diariamente el desfile de la miseria y la esperanza mezcladas en la misma procesión. Lupita arrastró a Miguel hacia la sala de emergencias, donde el olor a desinfectante barato y humanidad aprisionada golpeaba los sentidos como una bofetada. La enfermera de admisión apenas levantó la vista de su computadora cuando Lupita empujó su tarjeta del seguro médico sobre el mostrador. «Necesito ayuda, por favor. Mi hijo no puede respirar». La enfermera pasó la tarjeta por el lector con la indiferencia mecánica de quien ha visto demasiado sufrimiento para seguir conectando con él. Segundos después, el pitido electrónico selló su sentencia. «Lo siento, señora. Esta tarjeta ha sido cancelada». Las palabras cayeron como piedras sobre Lupita. «Debe haber un error. Yo trabajaba en el Hospital San José. Soy enfermera técnica». «Trabajaba», repitió la mujer devolviendo la tarjeta inútil. «Con los recortes de personal del mes pasado, muchos seguros fueron cancelados. Necesitará pagar en efectivo para atención de emergencia». Lupita sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 2 meses sin encontrar trabajo estable habían consumido sus ahorros. En sus brazos, Miguel luchaba por cada bocanada de aire, ajeno a las crueles matemáticas de la supervivencia. «Por favor», susurró, la dignidad luchando contra la desesperación. «Soy colega. Él necesita un nebulizador y corticosteroides. No puedo pagarlo ahora, pero…». Algo en sus ojos, o quizás el reconocimiento tácito entre quienes han visto la vida y la muerte bailar en pasillos esterilizados, ablandó momentáneamente a la enfermera. «Veré qué puedo hacer, pero necesitará arreglar el pago antes del alta». Mientras los médicos atendían a Miguel, Lupita se derrumbó en una silla de plástico gastada, permitiéndose, por un breve instante, cerrar los ojos. Detrás de sus párpados cansados desfilaron imágenes de Oaxaca, el pequeño departamento sobre la calle Hidalgo donde había conocido a Alejandro, sus promesas de amor eterno, la expresión de pánico en su rostro cuando ella mencionó el embarazo, y finalmente, la nota escueta que dejó antes de desaparecer para siempre. Había viajado 1500 kilómetros hacia el norte, persiguiendo el espejismo de una vida mejor, una ciudad donde el dinero fluía como agua entre los rascacielos relucientes y las mansiones amuralladas de San Pedro Garza García. La realidad la había recibido con trabajos mal pagados, aire contaminado y la constante sensación de estar siempre un paso atrás de las cuentas por pagar. El timbre de su teléfono la arrancó de sus recuerdos. El nombre de Claudia parpadeó en la pantalla como un faro en la tormenta. «¿Cómo está Miguel?». La voz de su antigua colega del hospital sonaba preocupada. «En urgencias. Otra crisis, Claudia. Cancelaron mi seguro». El silencio al otro lado de la línea transmitía una comprensión que solo podía existir entre quienes habitaban los mismos márgenes de la precariedad. «Escucha, Lupita, creo que tengo algo para ti. Una oportunidad». La voz de Claudia bajó un octavo, como si las paredes pudieran estar escuchando. «La familia Garza necesita una cuidadora para don Ernesto. Después de su derrame, está parcialmente paralizado. Necesitan alguien con experiencia en enfermería. Los Garza, el grupo industrial Garza». El apellido resonaba con poder en Monterrey como el rugido lejano de un jaguar en la selva. «El mismo? Pagan bien, muy bien, pero…». Claudia hizo una pausa. «Tendrías que vivir en la mansión 5 días a la semana, solo los fines de semana libres».
El tiempo pareció detenerse mientras Lupita procesaba las implicaciones. 5 días lejos de Miguel cada semana. 5 días sin besar su frente antes de dormir, sin escuchar sus historias inventadas, sin ser el ancla que lo mantenía conectado a un mundo que ya le había arrebatado demasiado. No puedo dejar a Miguel tanto tiempo, Claudia. Él me necesita, sobre todo ahora. Piénsalo, amiga, con lo que pagan, podrías conseguir los mejores tratamientos para él. Quizás hasta enviarlo a una escuela privada. Lejos de esta contaminación, el médico emergió por las puertas batientes con una expresión que Lupita había aprendido a interpretar en sus años de enfermería. Miguel estaba estable, pero el diagnóstico seguía siendo el mismo. La factura que le tendió, sin embargo, superaba sus peores temores. 3 horas después, mientras Miguel dormía bajo el efecto de los medicamentos, Lupita marcó el número que Claudia le había enviado. La voz masculina que respondió exudaba la seguridad de quien nunca ha tenido que elegir entre comer o pagar el alquiler. Mansión Garza, dijo simplemente. Lupita cerró los ojos, imaginando por un instante los imponentes portones que había visto tantas veces desde lejos, sintiendo ya el peso de lo que estaba a punto de sacrificar. «Mi nombre es Guadalupe Ramírez», dijo, su voz encontrando una firmeza que no sabía que aún poseía. «Llamo por el puesto de cuidadora». Los portones de hierro forjado de la mansión Garza se abrieron como las fauces de un animal mitológico, tragándose a Lupita en un mundo que solo había vislumbrado desde la distancia. El chofer que la había recogido en la terminal de autobuses, un hombre de pocas palabras y ojos evaluadores, ni siquiera le dirigió una mirada cuando la dejó frente a la escalinata de mármol. La mansión se erguía como una monstruosidad arquitectónica, una combinación de estilo neocolonial y modernismo ostentoso, rodeada de jardines artificialmente verdes que desafiaban la sequía que castigaba a la ciudad. En el horizonte, más allá de los muros y sistemas de seguridad, Lupita podía divisar la mancha gris de Monterrey como un recordatorio brumoso del mundo al que realmente pertenecía. «Señora Ramírez, bienvenida». Una mujer mayor de rostro curtido y postura recta la recibió en el umbral. «Soy Carmen Vázquez, ama de llaves de la familia Garza desde hace 40 años». Lupita percibió en ella algo familiar, quizás el acento sutil que delataba sus orígenes en Chiapas, o tal vez la mirada que hablaba de décadas sirviendo a quienes nunca entenderían lo que significaba limpiar los despojos de sus vidas. «Gracias, doña Carmen. Puede llamarme Lupita», estrechó la mano de la mujer, notando la textura áspera que revelaba una vida de trabajo manual tan similar a la suya propia. La casa por dentro era un laberinto de opulencia, candelabros de cristal importado, pinturas coloniales enmarcadas en oro, alfombras persas sobre pisos de mármol. Cada objeto parecía colocado no por gusto, sino para proclamar un mensaje inequívoco. «Aquí vive el poder. Su habitación está en el ala de servicio, pero pasará la mayor parte del tiempo en la suite principal con don Ernesto». Carmen la guiaba por pasillos que parecían no tener fin. «El señor Ricardo ha ordenado instalar equipamiento médico especializado, la tecnología más avanzada para mantenerlo cómodo. Señor Ricardo, el hijo mayor, él maneja los negocios ahora. Lo conocerá durante la cena. También a la señorita Sofía, que acaba de regresar de Europa». La habitación asignada a Lupita era austera pero funcional, como una celda monástica con pequeñas concesiones al confort moderno. Mientras desempacaba su escasa ropa, notó la ausencia de objetos personales de anteriores ocupantes. Era como si hubieran borrado todo rastro de quien estuvo antes. «¿Qué pasó con la anterior cuidadora?», preguntó cuando Carmen regresó para llevarla a conocer al paciente. Un silencio espeso se instaló entre ellas por un instante. Decidió que este trabajo no era adecuado para ella. Respondió finalmente, sus ojos fijos en un punto invisible. «Don Ernesto puede ser un paciente difícil». Un escalofrío involuntario recorrió la espalda de Lupita mientras subían al segundo piso. Cada paso sobre la escalera de madera pulida aumentaba la sensación de estar adentrándose en territorio inexplorado y potencialmente peligroso. La suite principal había sido transformada en una extraña combinación de habitación de lujo y habitación de hospital. Monitores de última generación contrastaban con antigüedades familiares. Un hombre de mediana edad, vestido con pulcritud casi militar, revisaba unos papeles junto a la ventana.
Señor Ricardo, la nueva cuidadora ha llegado, anunció Carmen. Manteniendo la cabeza ligeramente inclinada, Ricardo Garza levantó la mirada con el desinterés de quien examina un nuevo electrodoméstico. Sus facciones, precisas y frías como talladas en hielo, apenas se alteraron al evaluarla de pies a cabeza. Claudia me habló bien de tus capacidades profesionales, dijo sin preámbulos. Mi padre requiere atención constante, baños terapéuticos diarios, administración puntual de medicamentos, fisioterapia básica. El doctor Javier viene 2 veces por semana para evaluaciones completas. Entiendo, señor. Soy enfermera técnica con experiencia en... Los detalles no son necesarios, la interrumpió, consultando su reloj de oro. Solo asegúrate de seguir las instrucciones al pie de la letra. Carmen te explicará la rutina específica. Mi padre ya no toma decisiones sobre su propio cuidado. Un sonido gutural emergió desde la cama, como el gruñido de una bestia acorralada. Fue entonces cuando Lupita notó realmente la presencia que dominaba la habitación. Ernesto Garza Montemayor, patriarca de uno de los imperios industriales más poderosos de México, yacía parcialmente reclinado entre sábanas de egipcio. Su cuerpo, antes robusto según mostraban las fotografías en las paredes, ahora lucía disminuido por la enfermedad. El lado izquierdo de su rostro caía flácido, secuela evidente del derrame cerebral, pero sus ojos eran otra historia, intensos, penetrantes, de un ámbar casi dorado que brillaba con inteligencia intacta y algo más que Lupita no podía descifrar. La observaban con una concentración desgarradora, como si intentaran taladrar su cráneo para extraer directamente sus pensamientos. Padre, esta es tu nueva cuidadora. Se quedará con nosotros indefinidamente, anunció Ricardo con tono clínico. Ernesto mantuvo su mirada fija en Lupita, sin reconocer la presencia de su hijo. Un silencio cargado de electricidad llenó la habitación hasta que Ricardo, visiblemente incómodo, se excusó para atender una llamada. Carmen procedió a explicarle detalladamente las rutinas mientras preparaban el baño terapéutico, la amplia bañera de mármol, con sistemas de hidromasaje y temperatura controlada. Parecía más apropiada para un spa de lujo que para procedimientos médicos. Don Ernesto siempre ha sido meticuloso con su higiene personal, explicó Carmen mientras preparaba las sales minerales. El derrame no cambió eso. Lupita asintió mientras revisaba mentalmente los medicamentos alineados con precisión militar en el botiquín. Algo en las etiquetas le pareció extraño, pero no tuvo tiempo de analizarlo antes de que Carmen le indicara que ya era momento de ayudar a Ernesto a entrar al baño. Con movimientos practicados durante años de enfermería, Lupita ayudó al anciano a desvestirse y entrar en la bañera. La intimidad forzada de la situación creaba una extraña dinámica de poder. Él, físicamente vulnerable, pero socialmente poderoso. Ella, físicamente dominante, pero socialmente subordinada. Mientras pasaba la esponja suavemente por la piel pálida de Ernesto, notó cicatrices antiguas que contaban historias de una vida más dura de lo que su actual opulencia sugería. El agua tibia se arremolinaba alrededor de su cuerpo envejecido, creando un espejismo de juventud momentánea. Fue entonces cuando ocurrió. Los ojos de Ernesto se dilataron súbitamente. Su cuerpo entero se tensó como un arco y comenzó a temblar violentamente. Antes de que Lupita pudiera reaccionar apropiadamente, la mano derecha del anciano, la que aún conservaba movilidad, se disparó hacia adelante, aferrándose a su antebrazo con una fuerza sorprendente. «Me están matando lentamente», susurró con voz rasposa, sus palabras perfectamente claras a pesar de su dicción normalmente comprometida. «Cuidado con él». Tan rápido como había comenzado, el episodio terminó. El cuerpo de Ernesto se relajó nuevamente. Sus ojos volvieron a la normalidad y su expresión se tornó confundida, como si despertara de un sueño profundo. Esa noche, después de reportar el incidente a Ricardo, quien lo descartó como alucinaciones comunes en su condición, Lupita organizaba los medicamentos para el día siguiente, cuando notó algo que había pasado por alto anteriormente. Uno de los frascos tenía una etiqueta que parecía haber sido cuidadosamente manipulada. El nombre del medicamento reescrito con una caligrafía sutilmente diferente. En la quietud de la mansión dormida, el susurro de Ernesto reverberaba en su mente. «Me están matando lentamente». Afuera,
La ciudad de Monterrey centelleaba bajo la contaminación lumínica, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. En algún lugar de aquella constelación urbana, Miguel dormía en casa de su vecina, ajeno a las aguas turbias en las que su madre comenzaba a sumergirse. Los días en la mansión Garza seguían un ritmo tan meticuloso como el tic-tac del reloj centenario que presidía el vestíbulo principal. Lupita había memorizado cada compás de aquella sinfonía de opulencia. Despertar a las 5, preparar los medicamentos matutinos, asistir a Ernesto en sus abluciones diarias, coordinar con el fisioterapeuta, supervisar la ingesta del desayuno, documentar constantes vitales, y así sucesivamente, en una partitura interminable de rituales que mantenían funcionando el cuerpo debilitado del patriarca. Don Ernesto siempre fue madrugador, comentó doña Carmen una mañana mientras le ayudaba a cambiar las sábanas. Antes del derrame, ya estaba en su despacho a las 6, incluso los domingos. Decía que las primeras horas del día eran para construir imperios, no para desperdiciarlas durmiendo como los perezosos. Lupita asintió. Absorbiendo cada fragmento de información como una esponja, había aprendido que en casas como aquella, el conocimiento era tan valioso como el oro, y doña Carmen era una mina inagotable de historias fragmentadas que, unidas adecuadamente, podrían revelar el verdadero rostro de la familia Garza. ¿Cómo era él antes del derrame?, preguntó con cautela, midiendo cada palabra. Carmen dobló meticulosamente una funda de almohada antes de responder, sus dedos nudosos acariciando la tela egipcia, como si pudiera leer en sus hilos los secretos de generaciones. Un hombre de hierro, dijo finalmente, implacable en los negocios, inquebrantable en sus decisiones, respetado y temido a partes iguales. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana que enmarcaba los jardines inmaculados. Pero no siempre fue el hombre que retratan en las revistas de negocios. Perdió algo de sí mismo cuando su esposa murió, y después otra parte cuando Alejandro, su voz se apagó abruptamente, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Alejandro, Lupita intentó mantener un tono casual, a pesar del repentino galope de su corazón. El hijo menor, respondió Carmen, su rostro súbitamente cerrado, como una puerta trancada. Murió hace años. No hablamos de él en esta casa. En los momentos de soledad, escasos y preciosos, Lupita exploraba la mansión con la discreción de una sombra. Cada habitación era un museo de privilegios, bibliotecas con primeras ediciones que nadie leía, salones de música con instrumentos que nadie tocaba, bodegas repletas de vinos que envejecían en la oscuridad como prisioneros olvidados. Durante sus exploraciones, encontró un ala aparentemente abandonada, con puertas cerradas y fotografías familiares donde un rostro había sido sutilmente reposicionado para ocupar menos espacio, como si intentaran borrarlo gradualmente de la historia visual de la familia. Por las noches, en la intimidad de su habitación, Lupita documentaba meticulosamente sus observaciones en un pequeño cuaderno escondido dentro del forro de su maleta. No solo registraba los medicamentos y síntomas de Ernesto, sino también las conversaciones escuchadas a medias, las tensiones entre Ricardo y Sofía, las llamadas telefónicas que Ricardo realizaba tras puertas cerradas. El patrón que emergía la inquietaba profundamente. Los días que Ricardo visitaba a su padre a solas, Ernesto experimentaba episodios de confusión más severos. Ciertos medicamentos parecían ser sustituidos por otros de apariencia similar, pero efectos notablemente distintos. «Hay algo mal aquí», susurró para sí misma en la penumbra, su pluma deteniéndose sobre el papel. «Algo terriblemente mal». El sábado llegó como una bocanada de aire fresco mientras el taxi la llevaba de regreso a su modesto apartamento en la colonia industrial. Lupita sentía cómo se desprendía de ella la pesada capa invisible que la mansión Garza imponía sobre sus hombros. Con cada kilómetro que se alejaba de San Pedro, Garza García, los edificios se volvían más pequeños, los colores más vivos, las calles más ruidosas y auténticas. Miguel la esperaba en la puerta, su pequeño cuerpo vibrando de emoción contenida. Al verla, se lanzó en una carrera que culminó en un abrazo tan intenso que casi los derribó a ambos. «Mamá, te extrañé tanto». Sus palabras salían atropelladas, mezcladas con risa y algo parecido a un sollozo ahogado. «Doña Leti me llevó al parque y vi un perro enorme, más grande que yo,
y me dejó acariciarlo. Y también hice un dibujo para ti en la escuela, y la maestra dice que soy muy bueno en matemáticas y... Respira, chiquito, respira, rió Lupita, abrazándolo como si pudiera absorberlo dentro de su propio ser, protegerlo de un mundo que ya se había mostrado demasiado cruel con ambos. Tenemos todo el fin de semana para que me cuentes cada detalle. El apartamento era pequeño pero limpio, con muebles desgastados que hablaban de una dignidad obstinada frente a la escasez. Las paredes, pintadas de un amarillo desvaído, estaban decoradas con dibujos infantiles y una pequeña colección de máscaras oaxaqueñas, recuerdos tangibles de sus raíces esa noche mientras preparaba la cena más elaborada que sus limitados recursos permitían. Chilaquiles con pollo, el favorito de Miguel. Lupita observó a su hijo sentado en la mesa, concentrado en su nuevo libro de cuentos. La luz amarillenta de la cocina creaba sombras suaves sobre su rostro, acentuando su parecido con... El pensamiento quedó suspendido en el aire cuando Miguel levantó la mirada, sus ojos reflejando una intuición que siempre la desconcertaba, como si pudiera leer las corrientes ocultas bajo la superficie de sus pensamientos. «¿Estás triste, mamá?» Lupita dejó el cuchillo y se acercó a él, acariciando su cabello negro y espeso. «No, mi amor, solo pensativa. Es por tu trabajo nuevo. ¿Los señores ricos te tratan mal?» Ella sonrió, asombrada una vez más por la perspicacia de su hijo. «No es eso, son diferentes. Viven en un mundo muy distinto al nuestro». Miguel asintió con la seriedad de un filósofo miniatura. «La maestra dice que México tiene muchas desigualdades, que algunos tienen demasiado y otros casi nada». «Tu maestra es muy sabia», respondió Lupita, tragando el nudo que se formaba en su garganta. «Pero este trabajo nos ayudará mucho. Podremos pagar tus medicinas y quizás hasta cambiar de casa, a un lugar con mejor aire para tus pulmones». Durante la noche, mientras Miguel dormía profundamente en la habitación contigua, Lupita permaneció despierta, su mente oscilando entre los dos mundos que ahora habitaba. Pensó en las manos frágiles de Ernesto, aferrándose a ella en el baño, en sus ojos penetrantes que parecían querer comunicar algo más allá de las palabras. «Me están matando lentamente». ¿Era paranoia de un anciano debilitado? ¿O había una verdad siniestra esperando ser descubierta en los elegantes pasillos de la mansión Garza? El domingo pasó demasiado rápido, como arena escurriéndose entre los dedos, paseos por el parque, helados compartidos, risas por tonterías, intentos desesperados de acumular suficientes momentos para sostenerse durante la semana de separación. Cuando llegó el momento de despedirse, Miguel la abrazó con una intensidad que hablaba de miedos inconfesados. «Volveré el próximo sábado, te lo prometo», susurró Lupita besando su frente. «Serás valiente por mí, ¿verdad?» Él asintió, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Tú también tienes que ser valiente». Mamá, de regreso en la mansión, la primera luz del lunes la encontró en la suite de Ernesto, preparando el baño matutino. El anciano la observaba con aquella mirada penetrante que parecía atravesar capas de piel y hueso hasta llegar a verdades ocultas. «Buenos días, don Ernesto», dijo con profesionalidad estudiada, verificando la temperatura del agua. «¿Cómo se siente hoy?» Para su sorpresa, el hombre respondió con una claridad inusual. «Oaxaca». Una pausa. «Un esfuerzo visible. Viviste en la calle Hidalgo». El frasco de sales de baño resbaló de las manos de Lupita, estrellándose contra el suelo de mármol. No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Cómo que?» comenzó a preguntar, pero se interrumpió al notar que la expresión de Ernesto había vuelto a su habitual máscara inexpresiva, como si aquella súbita lucidez nunca hubiera existido. Afuera, el sol ascendía sobre Monterrey, iluminando simultáneamente las mansiones amuralladas y las colonias populares, dos márgenes de un mismo río contaminado por secretos que comenzaban a emerger a la superficie. El teléfono vibró en el bolsillo de Lupita con la insistencia de una avispa atrapada. Eran las 11 de la mañana y estaba en medio de la sesión de fisioterapia con Ernesto cuando la pantalla iluminó el nombre de doña Leti. Su corazón se detuvo por un instante. La vecina nunca llamaba durante horas de trabajo, a menos que fuera una emergencia. «Disculpe, don Ernesto, debo atender esta llamada», murmuró, alejándose hacia la ventana, mientras el fisioterapeuta continuaba manipulando las extremidades del anciano. «Lupita, gracias a Dios que contestas». La voz de doña Leti
Sonaba entrecortada por el llanto o la carrera, quizás ambos. Es Miguel. Tuvo una crisis en la escuela. Ya estamos en el hospital, pero no quieren atenderlo sin el pago anticipado y yo no tengo tanto efectivo. Lo están estabilizando, pero dicen que necesita. ¿En qué hospital están?, interrumpió Lupita, su mente calculando frenéticamente distancias y tiempos. El general, pero Lupita, está muy mal esta vez. El doctor dice que podría necesitar quedarse internado. La habitación pareció girar alrededor de Lupita. Monterrey se extendía ante ella como un laberinto impenetrable, con Miguel atrapado en su centro y ella encerrada en esta jaula dorada. Necesitaba llegar a su hijo, pero el viaje tomaría al menos 1 hora, y abandonar su puesto significaría perder el empleo que podría salvar la vida de Miguel. ¿Todo bien?, la voz suave la sobresaltó. Sofía Garza había entrado silenciosamente en la habitación. Su figura esbelta enmarcada por la luz del pasillo. A diferencia de Ricardo, Sofía irradiaba una calidez genuina que desconcertaba a Lupita. Con su educación europea y sus ideas progresistas, parecía un injerto extraño en el árbol familiar de los Garza. «Mi hijo», respondió Lupita, la palabra emergiendo como un sollozo ahogado. «Está en el hospital y necesita medicinas que no puedo pagar hasta que...» «Dame la dirección», interrumpió Sofía. Sacando su teléfono, «Yo me encargaré. Pero su hermano, si se entera de que abandono mis obligaciones, Ricardo está en Ciudad de México hasta mañana», respondió Sofía con una sonrisa cómplice. «Y yo puedo cuidar de mi padre unas horas. Antes de viajar a Berlín estudié enfermería, aunque nunca ejercí. Digamos que fue mi pequeña rebelión contra las expectativas familiares». 2 horas después, mientras Ernesto dormía su siesta habitual, el teléfono de Lupita vibró con un mensaje de Sofía, una fotografía de Miguel en la cama del hospital, sonriendo débilmente junto a una bolsa de medicamentos. El texto bajo la imagen decía simplemente: «Todo solucionado, está estable y le darán el alta mañana. Me quedaré con él hasta que termine tu turno». Lágrimas de alivio y gratitud nublaron la visión de Lupita. No podía comprender por qué esta joven privilegiada, que podría estar gastando su tiempo en yates o discotecas exclusivas, estaba sentada junto a la cama de hospital de un niño desconocido. Esa noche, cuando Sofía regresó a la mansión, Lupita la esperaba en el jardín trasero, donde los aspersores automatizados creaban un vergel artificial en medio del árido clima regiomontano. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste hoy», comenzó Lupita, su voz temblorosa de emoción contenida. Sofía se sentó en un banco de piedra, invitando a Lupita a acompañarla con un gesto. Bajo la luz tenue de las farolas del jardín, su rostro parecía más joven, más vulnerable. «Miguel es un niño extraordinario», dijo con una sonrisa. «Me contó sobre sus libros favoritos y sus sueños de ser escritor. Tiene una imaginación asombrosa. Siempre ha sido así. Desde muy pequeño observa todo, absorbe como una esponja». Lupita hizo una pausa, insegura de cuánto compartir. «Es lo único bueno que me dejó su padre». Algo cambió en la expresión de Sofía, un destello de reconocimiento o quizás curiosidad. «No están en contacto con él. Desapareció antes de que Miguel naciera. Yo trabajaba en un hospital en Oaxaca cuando lo conocí. Él estaba allí temporalmente, por un proyecto. Al menos eso dijo». Lupita suspiró, los recuerdos amargos flotando como hojas en un estanque turbio. Cuando supo del embarazo, simplemente se esfumó. Sofía guardó silencio por un momento, como ordenando pensamientos dispersos. «Oaxaca», repitió finalmente. «Mi hermano Alejandro trabajó allí supervisando la construcción de una planta hace unos 10 años. Hizo una pausa, sus ojos fijos en algún punto distante del jardín. Él era diferente al resto de la familia. Tenía conciencia social, cuestionaba las prácticas de la empresa. Eso le causó muchos problemas con mi padre y Ricardo». «¿Qué le pasó?», preguntó Lupita, una sensación extraña formándose en su estómago. «Murió en un accidente de auto poco después de regresar de Oaxaca. Al menos esa es la versión oficial». Su voz adquirió un tono más bajo, casi conspiratorio. «Pero hay cosas sobre su muerte que nunca me parecieron claras. Y desde entonces, esta casa se ha convertido en un mausoleo de secretos». La confesión quedó suspendida entre ellas, como una nube cargada de electricidad. Antes de que Lupita pudiera responder, la luz de la habitación de Ricardo se encendió inesperadamente.
A pesar de que supuestamente estaba fuera de la ciudad, deberíamos entrar, dijo Sofía repentinamente alerta. Mi hermano tiene ojos y oídos en todas partes. La mañana siguiente, Lupita encontró una adición perturbadora a la habitación de Ernesto. Pequeñas cámaras discretamente instaladas en las esquinas del techo. Monitoreo médico, explicó Ricardo secamente cuando ella las señaló. Para la seguridad de mi padre, el Dr. Javier podrá observar sus síntomas en tiempo real, pero había algo en su mirada. Un cálculo frío que desmentía sus palabras. Lupita comprendió que las cámaras no estaban allí para vigilar a Ernesto, sino a ella. Durante las siguientes semanas, una extraña intimidad se desarrolló entre Lupita y Ernesto, en la vulnerabilidad forzada del baño diario, en el ritual de alimentación, en los pequeños gestos que conformaban su existencia compartida, emergía algo parecido a una comunicación silenciosa. Ernesto alternaba entre episodios de manipulación calculada, demandando atenciones innecesarias, testeando los límites de su paciencia, y momentos de fragilidad genuina que la desarmaban, a veces, cuando creía que nadie observaba. Sus ojos se llenaban de una tristeza oceánica que Lupita reconocía demasiado bien, la mirada de quien carga culpas que el tiempo no ha logrado diluir. Una tarde, mientras revisaba el correo electrónico en la tablet que Ricardo había proporcionado para emergencias médicas, Lupita descubrió que sus llamadas a Miguel estaban siendo sistemáticamente interrumpidas después de cierto tiempo. La conexión a Internet parecía filtrada, bloqueando ciertos sitios, particularmente de noticias locales. «Te están aislando», le advirtió doña Carmen en susurros mientras preparaban la cena para Ernesto. Así empezó también con la anterior. Primero las cámaras, luego las restricciones de movimiento, después las llamadas controladas. ¿Qué le pasó realmente a la cuidadora anterior?, insistió Lupita. Cansada de medias verdades, Carmen miró nerviosamente hacia la puerta antes de responder. No lo sé con certeza. Un día estaba aquí, haciendo muchas preguntas sobre los medicamentos, y al siguiente Ricardo anunció que había renunciado. Dejó todas sus pertenencias. Nadie la vio salir. Esa noche, mientras ordenaba la pequeña biblioteca de Ernesto por instrucciones de Ricardo, un periódico doblado cayó de entre las páginas de un libro de contabilidad. Era de 3 años atrás. Un artículo menor en la sección de locales sobre un incidente industrial menor en la zona sur de Monterrey. La fotografía mostraba trabajadores limpiando lo que parecía ser un derrame químico en un río cercano a la colonia donde Lupita vivía con Miguel. El logo del grupo industrial Garza era claramente visible en los uniformes de los trabajadores. Con manos temblorosas, Lupita fotografió discretamente el artículo con su teléfono antes de devolverlo exactamente donde lo había encontrado. La fecha del incidente coincidía aproximadamente con el inicio de los problemas respiratorios de Miguel. ¿Buscas algo específico? La voz de Ricardo desde el umbral de la puerta la sobresaltó tanto que casi deja caer el libro. Solo organizando, señor. Don Ernesto mencionó que le gustaría retomar la lectura como parte de su terapia cognitiva. Ricardo la estudió con la mirada penetrante de un depredador evaluando a su presa. Por un momento terrible, Lupita temió que hubiera visto el periódico, pero finalmente él solo asintió con sequedad antes de añadir: «Mi padre tiene ideas confusas sobre muchas cosas. No confundas sus delirios con instrucciones reales». Cuando Ricardo se marchó, Lupita sintió que las corrientes invisibles que fluían bajo la superficie de aquella casa comenzaban a arrastrarla hacia aguas cada vez más profundas y peligrosas. El haz de luz del sol atravesaba las persianas entornadas de la mansión Garza, dibujando patrones geométricos sobre el rostro dormido de Ernesto. Lupita, sentada junto a la cama, con un cuaderno de anotaciones sobre su regazo, observaba cómo la respiración del anciano se volvía progresivamente más agitada. Un fenómeno que había comenzado a documentar sistemáticamente durante las últimas semanas. «Buenos días», saludó el Dr. Javier Solís, ingresando a la habitación con su habitual combinación de profesionalismo y calidez contenida. A diferencia del resto del personal contratado por los Garza, el médico nunca la había tratado como una sirvienta, sino como una colega en la atención del patriarca. «Doctor, me gustaría mostrarle algo», dijo Lupita en voz baja, señalando sus anotaciones. «He registrado los episodios de agitación respiratoria del señor Garza.
y parece haber un patrón. El médico revisó las notas con expresión neutra, pero Lupita notó cómo sus ojos se detenían en ciertos detalles, particularmente en la correlación que ella había establecido entre las visitas de Ricardo y los cambios en los síntomas de Ernesto. «Interesante», murmuró finalmente, devolviendo el cuaderno. «Lupita, ¿podríamos hablar en privado después de la revisión?». La pregunta flotó en el aire como un presagio. Durante el examen rutinario, Lupita observó al médico con nueva atención, la forma meticulosa en que revisaba los frascos de medicamentos, sus ojos entrecerrados al leer las etiquetas, la manera sutil en que fotografiaba discretamente uno de los recipientes con su teléfono. Una hora más tarde, se encontraron en el pequeño invernadero al final del jardín, un lugar raramente visitado donde las cámaras de seguridad no llegaban. «Hay inconsistencias», dijo el Doetre, Solís sin preámbulos, «entre lo que prescribo y lo que Ernesto está recibiendo». El médico extrajo de su maletín un expediente voluminoso. «Este es su historial médico completo. Lo he estado revisando y hay alteraciones sutiles que comenzaron hace aproximadamente 6 meses, cuando Ricardo asumió mayor control sobre los cuidados de su padre». ¿Alteraciones? Lupita sentía su pulso acelerarse. Cambios en la dosificación, sustitución de medicamentos por otros similares, pero con efectos secundarios diferentes. Hizo una pausa, como si sopesara cuánto decir. Don Ernesto sufre de hipertensión y secuelas neurológicas del derrame, pero algunos de sus síntomas actuales no corresponden a esas condiciones. «Me están matando lentamente», murmuró Lupita, recordando las palabras susurradas por Ernesto semanas atrás. El médico asintió gravemente. «No puedo acusar directamente a Ricardo sin pruebas concluyentes, pero hay algo turbio aquí, y tengo razones para creer que la anterior cuidadora también lo notó». «¿La conoció?» «Brevemente. Era perspicaz. Hacía muchas preguntas». Su rostro se ensombreció. Un día simplemente desapareció. Ricardo dijo que había renunciado de improviso, pero dejó todos sus efectos personales. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones siniestras. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó finalmente Lupita. «Podría ser su cómplice». «Podría», concedió él con una sonrisa triste. «Pero te he observado con Ernesto. Tienes integridad. Y además», dudó un momento, «Sofía confía en ti y yo confío en su juicio». Ese fin de semana Lupita regresó a su apartamento con la cabeza repleta de teorías y sospechas, mientras preparaba la cena para Miguel, quien jugaba en la pequeña sala con un nuevo libro que Sofía le había regalado. Notó por primera vez algo que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. La frecuencia con que su hijo usaba el inhalador había aumentado significativamente en los últimos años. «¿Te acuerdas cuando empezaste a tener problemas para respirar?» «Mi amor», preguntó casualmente revolviendo la sopa. Miguel lo pensó un momento, el inhalador en su mano como una extensión natural de su cuerpo. «Creo que en 2º grado, cuando hubo ese olor feo en el río por muchos días. La maestra nos hizo quedarnos adentro durante los recreos». La revelación conectó dolorosamente con el artículo que había encontrado en la mansión. Al día siguiente, domingo, Lupita caminó por el barrio con nuevos ojos. Se detuvo a conversar con vecinos que antes apenas saludaba, preguntando sutilmente sobre enfermedades respiratorias. El patrón emergió con claridad aterradora. Decenas de niños habían desarrollado asma o condiciones similares en los últimos 3 años. Todos después del incidente en la planta industrial cercana. Doña Esperanza, una anciana que había vivido en la colonia desde su fundación, la invitó a pasar a su pequeña cocina, donde las macetas con hierbas medicinales creaban un oasis de vida entre el cemento. «Fue en 2020», dijo la mujer sirviendo té de manzanilla en tazas despostilladas. A medianoche llegaron camiones del Grupo Garza. Algo había fallado en la planta de tratamiento químico. El agua del río salió espumosa y verde por semanas, pero los periódicos solo hablaron de un incidente menor. Hizo la señal de la cruz. A los 3 meses, la mitad de los niños de la cuadra ya tenían esa tos que no se quita, mi nieto incluido. ¿Hubo alguna compensación? ¿Alguna ayuda médica? La risa amarga de doña Esperanza fue respuesta suficiente. Hicieron un programa comunitario de un día. Regalaron algunas medicinas básicas y promesas. Después, nada. Cuando las madres organizaron una protesta, apareció la policía.
Ya sabes cómo funciona México, hija. No somos nadie contra los que tienen el dinero. De regreso en la mansión el lunes, Lupita se encontró revisando su habitación antes de desempacar. No podía sacudirse la sensación de que alguien había husmeado entre sus escasas pertenencias durante el fin de semana. Su diario de anotaciones, cuidadosamente escondido en el forro de su maleta, parecía ligeramente desplazado. Mientras se dirigía a la habitación de Ernesto, notó que la puerta del despacho de Ricardo estaba entreabierta. Lo que vio la dejó helada. Ricardo revisaba meticulosamente su teléfono, deslizando el dedo por las fotografías que había tomado, incluyendo la del artículo sobre el derrame industrial. Avanzó hacia la habitación de Ernesto como autómata, su mente calculando frenéticamente las implicaciones. Ricardo sabía que ella estaba investigando. Ricardo, quien posiblemente estaba envenenando lentamente a su propio padre. Ricardo, cuya empresa había contaminado el agua que había enfermado a Miguel y a decenas de niños más. Al entrar en la suite principal, se encontró con Ricardo saliendo del baño privado de su padre, sosteniendo un frasco de píldoras que rápidamente guardó en su bolsillo al verla. «Lupita», dijo con estudiada cordialidad, «justo estaba asegurándome de que la medicación de mi padre estuviera completa». «Por supuesto, señor», respondió ella, bajando la mirada en una sumisión calculada. «¿Hay algo especial que necesite hoy?» «Solo lo habitual». Ricardo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo justo a su lado. «Por cierto, noté que tuviste un fin de semana ocupado hablando con los vecinos, investigando historias antiguas». Su voz descendió a un tono glacial. «Te contratamos para cuidar a mi padre, no para remover el pasado. Ciertos temas son delicados para la reputación de la empresa». No era una amenaza explícita, pero el mensaje era inequívoco. Cuando Ricardo salió, Lupita notó que sus manos temblaban incontrolablemente. Durante los días siguientes, percibió cambios sutiles en la dinámica de la mansión. Su acceso a ciertas áreas fue restringido bajo diversos pretextos. Las llamadas a Miguel se interrumpían misteriosamente después de pocos minutos. Incluso doña Carmen parecía mantener cierta distancia, como si temiera ser asociada demasiado estrechamente con ella. El miércoles por la noche, mientras guardaba la ropa limpia en su armario, descubrió que sus pertenencias habían sido revueltas nuevamente, esta vez sin ningún intento de disimulo. Su pequeño altar a la Virgen de Guadalupe había sido movido, las flores marchitadas deliberadamente aplastadas. El mensaje era claro: no tenía privacidad, no tenía seguridad dentro de aquellos muros. Al acostarse, el peso de su dilema la aplastaba contra el colchón. Tenía evidencias circunstanciales que conectaban al grupo Garza con la enfermedad de Miguel. Indicios de que Ricardo estaba manipulando la medicación de su padre, pero nada concluyente. Cada paso hacia la verdad la acercaba también al peligro, no solo para ella, sino para su hijo. Cerca de la medianoche, un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Era doña Carmen, su rostro una máscara de preocupación bajo la tenue luz del pasillo. «¿Necesitas ver algo?», susurró, extendiendo un pequeño objeto hacia ella. Perteneció a Ana, la cuidadora anterior. Lo encontré escondido en una caja de medicinas viejas que iban a desechar. Era un diario miniatura, apenas más grande que la palma de su mano, con una gastada cubierta de cuero sintético. «Ten cuidado, niña», murmuró Carmen antes de desaparecer por el pasillo como una aparición. «Hay veneno en esta casa, y no solo en los medicamentos», bajo la luz mortecina de su lámpara de noche. Lupita abrió el pequeño diario y comenzó a leer las anotaciones meticulosas de una mujer que, como ella, había empezado a sospechar que algo siniestro ocurría entre los muros de la mansión Garza. «Ernesto empeora después de cada visita de Ricardo, posible manipulación de dosis. Mencionó envenenamiento durante episodio de lucidez. Encontré documentos sobre el accidente industrial en zona sur. La última entrada, fechada apenas 3 días antes de su supuesta renuncia, heló la sangre de Lupita. Ricardo me descubrió revisando su despacho. Amenazó veladamente a mi familia. Debo encontrar pruebas concretas antes de acudir a las autoridades. Ernesto intentó advertirme hoy. El agua está envenenada. ¿Se refiere a sus medicinas o a algo más?» Afuera, la niebla típica de las noches de Monterrey envolvía la mansión como un sudario, ocultando pero no disipando la toxicidad que impregnaba sus cimientos. El diario de Ana se convirtió en la posesión más peligrosa y valiosa de Lupita.
Lo mantenía oculto dentro del forro de su almohada, sacándolo solo en los momentos de absoluta soledad, cuando el silencio nocturno de la mansión garantizaba cierta seguridad. Cada página revelaba un nuevo fragmento del rompecabezas, conectando puntos que antes parecían dispersos. Semana 6. La medicación de don Ernesto ha sido alterada nuevamente. Anticoagulantes sustituidos por placebos similares. Creciente deterioro cognitivo inconsistente con su diagnóstico original. Semana 8. Descubrí expedientes sobre planta Río Sur en el despacho. Estudios de impacto ambiental falsificados. Contaminantes conocidos. Plomo, mercurio, compuestos orgánicos volátiles, autoridades sobornadas para minimizar reportes. Semana 9. Don Ernesto mencionó compensación durante episodio de lucidez. Parece querer corregir algo. Ricardo intervino inmediatamente. Aumentó sedantes. Las anotaciones terminaban abruptamente, sin resolución, como una vida interrumpida a media frase. A la mañana siguiente, mientras bañaba a Ernesto, Lupita notó que su mirada había cambiado. Ya no era el escrutinio penetrante de costumbre, sino algo más cercano a la súplica. Sus dedos temblorosos se aferraron a su muñeca con inesperada fuerza. «Ana», susurró con dificultad. «No, don Ernesto, soy Lupita, su cuidadora». Ana desapareció. Sus palabras salían entrecortadas, luchando contra la parálisis facial. «Cuidado, Ricardo sabe». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Lupita. ¿Qué sabía exactamente este hombre? ¿Cuánto comprendía realmente detrás de aquella máscara de deterioro? El teléfono de Lupita vibró en su bolsillo. Era un mensaje de doña Leti. «Miguel ingresado nuevamente. Crisis severa. Necesitamos autorización para tratamiento especializado». El pánico se apoderó de ella como una corriente eléctrica. Esta vez no podía quedarse en la mansión, independientemente de las consecuencias. Mientras ayudaba a Ernesto a regresar a la cama, Sofía apareció en la puerta, su rostro una máscara de preocupación. «Lupita, acabo de hablar con el Hospital Central. Miguel está estable, pero necesita tratamiento urgente. Ya envié al chofer para que te lleve». La gratitud y el miedo se mezclaron en el pecho de Lupita. «Pero Ricardo, me encargaré de Ricardo», respondió Sofía con una determinación que transformaba su habitualmente suave semblante. «Miguel te necesita ahora». En el hospital, el diagnóstico fue devastador en su precisión clínica. Deterioro progresivo debido a exposición prolongada a toxinas ambientales. Necesita tratamiento especializado disponible solo en hospitales privados del Grupo Médico San Ángel. Hospitales pertenecientes, por supuesto, al conglomerado Garza. «Podemos iniciar el tratamiento inmediatamente», explicó el médico, «pero necesitamos garantía de pago. Cuesta aproximadamente 6 meses de su salario actual». En la habitación hospitalaria, Miguel dormía con la ayuda de oxígeno suplementario. Su pequeño pecho se elevaba y descendía con esfuerzo visible, como un pájaro herido luchando por mantenerse vivo. Lupita acarició su cabello húmedo de sudor. Una decisión cristalizándose en su mente, como un diamante formado bajo presión insoportable. Usaría la información que había descubierto, no como venganza, sino como moneda de cambio para salvar a su hijo. Al regresar a la mansión esa noche, encontró a Sofía esperándola en el vestíbulo, con una expresión que mezclaba alivio y urgencia. «Ricardo está furioso», susurró, guiándola hacia un rincón apartado, «pero logré convencerlo de que yo te había dado permiso para la emergencia. ¿Cómo está Miguel?». Lupita le explicó brevemente la situación, incluyendo el prohibitivo costo del tratamiento. «Me encargo yo», dijo Sofía sin titubear. «Es lo mínimo que puedo hacer considerando que nuestra empresa probablemente causó su condición». La confesión flotó entre ellas como un témpano de hielo en aguas turbias. «¿Lo sabías?», preguntó Lupita. Luchando por contener la mezcla de gratitud y rabia que amenazaba con desbordarla, sospechaba. Sofía desvió la mirada. «Desde que regresé de Europa he estado investigando ciertos ángulos oscuros de nuestros negocios familiares. La planta de Río Sur es solo la punta del iceberg». Antes de que pudieran continuar, Carmen apareció con paso apresurado. «Ricardo las está buscando. Viene hacia acá». Las 3 mujeres se separaron inmediatamente, como bailarinas ejecutando una coreografía de supervivencia largamente ensayada. Esa noche, mientras administraba los medicamentos nocturnos a Ernesto, Lupita lo encontró inusualmente lúcido,
como si las brumas que habitualmente nublaban su mente se hubieran disipado temporalmente. «Alejandro», murmuró el anciano, sus ojos fijos en un punto más allá de las paredes de la habitación. «Mi hijo menor, ¿qué hay con él, don Ernesto?», preguntó Lupita suavemente, ajustando la dosis de insulina con precisión meticulosa. Tenía principios, demasiados principios. Una sonrisa triste transformó momentáneamente su rostro paralizado. Oaxaca lo cambió, regresó diferente, quería cambiar todo, compensar a las comunidades afectadas por nuestras plantas. Un temblor recorrió su cuerpo. Ricardo dijo que nos arruinaría. La mención de Oaxaca envió una corriente eléctrica por la columna de Lupita. ¿Cuándo estuvo en Oaxaca exactamente? Proyecto especial, 2017, supervisión de nueva planta. Ernesto hizo una pausa, su respiración volviéndose laboriosa. Volvió hablando de una enfermera hermosa, dijo, inteligente, embarazada. El mundo se detuvo alrededor de Lupita. El frasco de medicamento resbaló de sus dedos. Estrellándose contra el suelo en cámara lenta, los fragmentos de vidrio resplandecieron bajo la luz como esquirlas de verdad demasiado afiladas para tocar. «¿Cómo se llamaba?», susurró, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. «Guadalupe». La palabra salió como un suspiro. Su nombre era Guadalupe. El tiempo pareció contraerse y expandirse simultáneamente. En un instante de claridad brutal, todo encajó. Las preguntas específicas sobre Oaxaca, el interés de Ernesto en Miguel, la extraña familiaridad que sentía en su presencia. «Alejandro era el padre de Miguel», dijo Lupita, no como pregunta, sino como confirmación de una verdad que ya había comenzado a sospechar. Ernesto asintió débilmente, una lágrima solitaria deslizándose por la mitad inmóvil de su rostro. «Mi nieto, el hijo que nunca conocí. ¿Por qué me contrató?». La pregunta salió como un jadeo entrecortado. «¿A cómo me encontró?». «Investigadores privados». Ernesto hizo un visible esfuerzo por mantener la claridad. «Después del accidente de Alejandro, encontré sus diarios. Hablaba de ti, del bebé que esperabas. Te busqué durante años cuando descubrí que vivías cerca de la planta contaminada, que Miguel sufría por culpa de mi empresa». Su voz se quebró. «Quería compensarte. Pero Ricardo no debe saberlo. Él piensa que eres solo otra cuidadora». La puerta se abrió repentinamente, revelando la figura tensa de Sofía. Su rostro mostraba una palidez fantasmal. «El médico acaba de llamar», anunció con voz temblorosa. «Miguel ha empeorado. Necesita el tratamiento especializado inmediatamente». Lupita miró a Ernesto, su mente procesando la brutal ironía de la situación. El abuelo desconocido de Miguel era el mismo hombre cuya empresa había envenenado el agua que ahora mataba lentamente a su nieto. «Ve con él», susurró Ernesto, apretando su mano con sorprendente fuerza. «Hablaremos cuando regreses». Pero ambos sabían, en ese instante de conexión perfecta, que algunas conversaciones quizás nunca llegarían a completarse. La salud de Ernesto deterioraba visiblemente cada vez que Ricardo lo visitaba a solas. Lupita, ahora convencida de la manipulación de sus medicamentos, extrajo muestras con ayuda del DOI, Javier, para un análisis independiente. «Necesitamos pruebas irrefutables», advirtió el médico mientras guardaba los frascos. «Ricardo tiene jueces en su nómina». Mientras tanto, la condición de Miguel mejoraba lentamente en el hospital privado del Grupo Garza. Sofía había manejado todo: el traslado, la documentación, las garantías financieras. «¿Cómo puedo agradecerte?», preguntó Lupita durante una de sus visitas. «No me agradezcas», respondió Sofía con una expresión sombría. «Estamos compensando el daño que mi familia causó». Una noche, aprovechando la ausencia temporal de Ricardo, Sofía condujo a Lupita hasta su habitación y extrajo documentos escondidos tras un panel en su armario, informes internos que confirmaban el conocimiento previo de los riesgos en la planta de Río Sur, estudios sobre la relación entre los químicos vertidos y las enfermedades respiratorias, memorandos sobre sobornos a funcionarios. «Alejandro recopiló parte de esto antes de morir», explicó. «Después de su accidente, continué su trabajo secretamente». «¿Sabías que Miguel es tu sobrino?», preguntó Lupita abruptamente. Sofía palideció. «¿Qué estás diciendo?». «Alejandro era el padre de Miguel. Tu padre me lo confirmó». El silencio que siguió parecía tener peso físico. Finalmente, Sofía se desplomó en una silla.
Eso explica por qué mi padre insistió en contratarte. Su voz temblaba ligeramente. Por eso te miraba así. Por eso preguntaba constantemente por Miguel. «¿Hay algo más?», continuó Sofía. Recuperando la compostura, mi padre ha estado intentando firmar una reorganización de sus acciones para establecer un fondo de compensación para las víctimas de nuestros desastres ambientales. ¿Y Ricardo lo sabe? Sospecho que sí. Por eso ha intensificado sus visitas médicas. El dilema moral que enfrentaba Lupita era abrumador. Este hombre cuya empresa había enfermado a Miguel también era su abuelo biológico y posiblemente la única esperanza de justicia para cientos de familias afectadas. Esa noche, doña Carmen llegó a su habitación con hierbas fragantes. «Protección», explicó, encendiéndolas en un pequeño brasero. «Donde hay veneno, se necesita limpieza». Mientras el humo llenaba la habitación, Carmen recitó oraciones en una mezcla de español y tzotzil, ecos de un México más antiguo que los rascacielos y mansiones. A la mañana siguiente, Ricardo anunció una recepción para inversores japoneses. «Es crucial que todo salga perfecto», ordenó a Carmen, ignorando la tormenta que azotaba a Monterrey. Cuando sus miradas se cruzaron en el pasillo, Lupita percibió algo nuevo en los ojos de Ricardo. No solo la habitual frialdad calculadora, sino un destello de sospecha activa. «Mi padre parece haber mejorado en mi ausencia», comentó con estudiada casualidad. «Quizás deberías mostrarme qué medicamentos le has estado administrando». No era una sugerencia, sino una advertencia velada. Afuera, la tormenta intensificaba su furia sobre Monterrey, como un presagio de las turbulencias por venir. La mansión Garza resplandecía bajo la tormenta que azotaba Monterrey. A pesar de las calles inundadas, la recepción para los inversionistas japoneses avanzaba impecablemente, alimentada por generadores privados y la determinación implacable de Ricardo. Lupita se movía entre los invitados como una sombra. Invisible bajo su uniforme de servicio, desde su posición, observaba el baile de poder entre políticos, empresarios y ejecutivos extranjeros. «El agua es el petróleo del futuro», declaraba Ricardo a un grupo de inversores, y el Grupo Garza controlará las principales cuencas hidrológicas del norte de México. La ironía no escapaba a Lupita. La misma empresa que había contaminado las aguas que enfermaron a su hijo ahora planeaba comercializar el acceso a agua limpia. Mientras servía canapés, captó fragmentos de conversación entre Ricardo y un funcionario nervioso, apartados en un rincón. «El asunto de Río Sur está completamente controlado», aseguraba Ricardo. «Los documentos comprometedores fueron destruidos y las demandas no prosperarán. Nuestros amigos en el juzgado se encargarán. Y las compensaciones que tu padre quería implementar. Mi padre ya no está en condiciones de tomar decisiones empresariales». Lupita se acercó con bandeja en mano. Fingiendo ofrecer bocadillos mientras intensificaba su escucha, el funcionario, nervioso, depositó documentos sobre una mesa antes de alejarse. Aprovechando un momento sin vigilancia, Lupita fotografió discretamente las páginas. Eran informes confidenciales sobre el impacto real del desastre, cifras de contaminantes muy superiores a las reportadas oficialmente, proyecciones de enfermedades a largo plazo, compensaciones evitadas gracias al encubrimiento. Con el corazón desbocado se dirigió a la habitación de Ernesto. Lo encontró despierto junto a la ventana, observando la tormenta con inusual lucidez. «Don Ernesto, he descubierto documentos sobre Río Sur», comenzó cautelosamente. «Lo sé», interrumpió él. «Ricardo piensa que la enfermedad ha nublado completamente mi mente. Conveniente para él. Está alterando sus medicamentos», continuó Lupita. «El Dr. Javier lo ha confirmado». Ernesto asintió lentamente. «Mi propio hijo», que su voz se quebró. «¿Cómo está Miguel?» «Mejorando, el tratamiento está funcionando». «Mi nieto», las palabras sonaron como una plegaria. «El hijo de Alejandro, ¿por qué nunca intentó contactarnos?» «Vergüenza. Quizás cuando Alejandro murió, encontré sus diarios. Hablaba de ti, del hijo que esperabas, de cómo Ricardo le obligó a abandonarte». «Ricardo». La revelación golpeó a Lupita como un puñetazo físico. «Mi hijo mayor siempre ha sido implacable con lo que considera amenazas para la empresa. Un embarazo no planeado, con una enfermera sin conexiones, era inaceptable en su visión». Un escalofrío recorrió a Lupita. «El accidente de auto. Nunca pude probarlo, pero siempre he sospechado que no fue accidental». La puerta se abrió abruptamente. Sofía entró con urgencia.
Ricardo viene hacia acá, susurró. Está preguntando por ti, Lupita. Los tres quedaron inmóviles un instante. Luego, con eficiencia nacida de la necesidad, Lupita comenzó a preparar los medicamentos legítimos dejados por el Dr. Javier. Necesito contarte todo, insistió Ernesto, aferrándose a su brazo. Antes de que sea tarde. Después de la recepción, prometió ella. Descanse ahora. Apenas habían terminado de arreglar la habitación cuando Ricardo apareció en el umbral. Su figura recortada contra la luz del pasillo como una sombra amenazante. Aquí estás, dijo, sus ojos evaluando meticulosamente la escena. Te he estado buscando. Un inversionista necesita asistencia. Voy enseguida. Señor, respondió Lupita, bajando la mirada. Mientras se alejaban por el pasillo, la tormenta arreciaba sobre Monterrey, como si la naturaleza misma quisiera subrayar la turbulencia de las revelaciones que acababan de producirse. La recepción terminó pasada la medianoche. Cuando el último inversionista abandonó la mansión, la tormenta alcanzó entonces su clímax con ferocidad sobrenatural. Un rayo impactó la infraestructura eléctrica cercana, sumiendo la zona en oscuridad absoluta. Fallo catastrófico, explicó el jefe de seguridad. Los sistemas auxiliares solo alimentarán circuitos esenciales. La mansión quedó reducida a sombras inquietas, iluminadas por velas y linternas. Aprovechando la confusión, Sofía se acercó a Lupita. Es el momento, susurró. Ricardo está ocupado con la seguridad de los documentos. Podemos traer a Miguel aquí ahora. Estás loca, es demasiado peligroso. El hospital está operando con generadores limitados. Aquí tenemos uno dedicado para el equipo médico de mi padre. Su mirada transmitía determinación férrea. Ernesto merece conocer a su nieto antes de que sea demasiado tarde. 2 horas después, bajo un diluvio que convertía las calles en ríos, un vehículo todoterreno atravesó los portones de la mansión. Miguel emergió envuelto en impermeables, su pequeño rostro mezclando confusión y excitación. ¿Esta es la casa del castillo donde trabajas? Mamá, preguntó mientras Lupita lo estrechaba contra su pecho. Doña Carmen los esperaba en una habitación contigua a la de Ernesto. La anciana contempló a Miguel con ojos húmedos. Tiene los ojos de Alejandro, murmuró, acariciando su cabello. Y tu fortaleza, Lupita. Mientras preparaban a Miguel para el encuentro, Lupita buscaba palabras para explicarle la situación. Miguel, ¿recuerdas las historias sobre tu papá? Comenzó cautelosamente. El niño asintió, que se fue lejos antes de que yo naciera, que era guapo e inteligente como yo. El señor que vamos a visitar es el papá de tu papá, tu abuelo. Sus ojos se agrandaron. ¿Mi abuelo vive en este castillo? Por eso vinimos a Monterrey. Ernesto estaba despierto cuando entraron. Su figura frágil recortada contra la ventana donde relámpagos iluminaban el cielo, al ver a Miguel, algo transformó su rostro, rejuveneciéndolo momentáneamente. Alejandro, susurró, confundiendo por un instante al nieto con el hijo perdido. Miguel se acercó con curiosidad natural. Yo me llamo Miguel. Usted es mi abuelo. Ernesto extendió una mano temblorosa para tocar su rostro. Sí, respondió con voz quebrada. Soy tu abuelo. Lo que siguió fue un intercambio íntimo entre dos seres separados por generaciones, pero unidos por sangre. Miguel adaptó naturalmente su comportamiento a la fragilidad de Ernesto. Hablándole de libros, dibujos y sus sueños de ser escritor, «Eres exactamente como te imaginaba», dijo finalmente Ernesto, «inteligente y valiente como tu padre». La puerta se abrió repentinamente. Ricardo permaneció inmóvil en el umbral, su figura creando una silueta amenazante. ¿Qué significa esto? Su voz cortó el aire como navaja. Miguel se aproximó instintivamente a Lupita. Sofía dio un paso adelante. Interponiéndose parcialmente, Miguel necesitaba atención médica durante el apagón, explicó con calma estudiada. El hospital estaba sobrepasado y decidieron organizar una reunión familiar sin informarme. La frialdad en su voz contrastaba con la furia en sus ojos. ¿Eres cómplice de esta infiltración, Sofía? No es infiltración, Ricardo, es la verdad. Miguel es hijo de Alejandro, nuestro sobrino. Ricardo avanzó lentamente, evaluando la situación como estratega militar. Su mirada se posó brevemente en Miguel, estudiándolo con disgusto y cálculo. Así que esto explica tu repentino interés en las compensaciones, padre. Tu conciencia despertó cuando descubriste que tu nieto bastardo bebía del agua que contaminamos.
Un nuevo relámpago iluminó la habitación, seguido por un trueno que hizo vibrar los cristales. La luz de emergencia parpadeó y finalmente se extinguió. En ese instante de oscuridad, todo se aceleró. Ricardo avanzó hacia Ernesto. Lupita empujó a Miguel hacia Sofía, lanzándose instintivamente a proteger al anciano. «Basta ya, Ricardo». La voz de Ernesto retumbó con autoridad sorprendente. «Mañana firmaré la reorganización de acciones y el fondo de compensación». «No firmarás nada», respondió Ricardo. «Tu mente está deteriorada. El consejo ya ha sido informado». Lupita percibió el movimiento de Ricardo hacia los medicamentos. Un forcejeo estalló en la penumbra. Cuando la luz regresó parcialmente, reveló una escena caótica. Ricardo yacía inconsciente junto a la cama, un hilo de sangre manando de su sien. Ernesto se desplomó exhausto, su respiración irregular, y en el rincón, Miguel luchaba visiblemente por respirar, el estrés desencadenando una crisis asmática. El caos se desplegó en cámara lenta. Mientras el DR, Javier, atendía a Ricardo, Lupita enfrentaba una elección imposible. Ernesto, cuya respiración fallaba visiblemente, o Miguel luchando por aire, el inhalador vacío en su mano temblorosa. «Ve con tu hijo», ordenó Sofía tomando posición junto a su padre. Lupita ajustó la mascarilla de oxígeno sobre el rostro de Miguel. Sus ojos, tan parecidos a los de Alejandro, la miraban con confianza absoluta pese al miedo. En el otro extremo, Ernesto sufrió un colapso. El monitor cardíaco emitió la alarma de una arritmia severa. «Está entrando en paro», gritó el doctor Javier. «Necesito el desfibrilador, ve», susurró Miguel con sorprendente madurez. «Ayuda al abuelo». Con un beso en su frente, Lupita corrió hacia la cama donde ya habían iniciado maniobras de reanimación. Sus manos encontraron automáticamente su lugar en el tórax de Ernesto, aplicando compresiones precisas. 3 descargas después, cuando la esperanza se diluía, un pitido débil apareció en el monitor. Ernesto había regresado del umbral. Al amanecer, abrió los ojos con lucidez sorprendente. Lupita, papel y pluma. Sofía tenía preparados los documentos legales, la reorganización de acciones que establecía un fondo para compensar a las víctimas, y el reconocimiento legal de Miguel como heredero. Con mano temblorosa pero determinada, Ernesto firmó cada página, su mirada alternando entre Lupita y Miguel. El DRP, Javier y doña Carmen firmaron como testigos. «No quiero venganza, solo justicia», susurró Ernesto, «y protección para Miguel, mi nieto». Como respondiendo a su nombre, el niño despertó al ver a Ernesto. Sonrió a pesar de la máscara de oxígeno. «Estás mejor, abuelo». Ernesto extendió su mano. Lupita guió a Miguel hasta la cama, donde abuelo y nieto se contemplaron con curiosidad idéntica, como espejos separados por décadas. «Tengo algo para ti», dijo Ernesto, haciendo un gesto a Sofía. Era un reloj de bolsillo antiguo. Al abrirlo, una inscripción revelaba: «Para Alejandro, que siempre encuentres tu camino. Con amor, papá». «Era de tu padre», explicó mientras Miguel sostenía el reloj con reverencia. «Y antes de mi padre, ahora es tuyo». 3 meses después, Monterrey comenzaba a recuperarse. La mansión Garza había sufrido transformaciones profundas. Ricardo había sido enviado a Singapur, un exilio dorado que lo alejaba del control directo. Ernesto, bajo cuidados adecuados, supervisaba la implementación del fondo de compensación. Una sección de la mansión había sido convertida en centro de tratamiento para niños con enfermedades respiratorias causadas por contaminación industrial. Lupita, en un giro inesperado, era ahora directora de enfermería del centro, aplicando su experiencia para diseñar protocolos de tratamiento. Miguel jugaba en los jardines con docenas de niños de las colonias afectadas, su respiración más fuerte cada semana. Su relación con el abuelo Ernesto, transformada en una presencia constante. En el Día de los Muertos, Lupita y Miguel prepararon un altar en su nuevo hogar. Entre las fotografías de sus antepasados, colocaron una imagen de Alejandro. «¿Crees que papá nos está viendo?», preguntó Miguel mientras encendían las velas. «Estoy segura», respondió Lupita, observando las llamas reflejadas en los ojos de su hijo. «Y creo que está orgulloso de ti». Esa noche, recibió un sobre anónimo conteniendo un USB y una nota. La contaminación de Río Sur no fue un caso aislado. Hay más. Cuando estés lista para seguir buscando justicia. Afuera comenzaba a llover nuevamente, pero esta vez el agua caía como bendición.
lavando las calles y renovando la tierra, como si la ciudad misma estuviera sometiéndose a un ritual de purificación. En la mansión, Ernesto contemplaba la misma lluvia, su reflejo superpuesto sobre el jardín rejuvenecido, el agua y la sangre, elementos primordiales, habían trazado círculos complejos para finalmente converger en un cauce de verdad imperfecta, pero sanadora.